El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y les digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro en cama con fiebre. Tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus, curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, te alabo y te bendigo, porque nos has anunciado la palabra de salvación, la palabra de vida. Te alabo y te bendigo, Señor de la vida, porque nos has comunicado la plenitud de tu Espíritu en el misterio de la Pascua. Porque has querido que la humanidad entera arda con el fuego de tu amor. Porque para eso has venido a esta tierra. Yo he venido a la tierra a encender el fuego. Y cuánto he deseado que estuviera ardiendo. Señor, enciende el corazón de todos los que estamos aquí dispuestos a este encuentro personal de amor contigo. Enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor, Señor, de manera que podamos anhelar las cosas del cielo, de manera que podamos mirar hacia el cielo, comprometiéndonos profundamente en el servicio a nuestros hermanos en la tierra. Acrecienta, Señor, en nosotros el deseo de amarte y de servirte en persona del prójimo, en el que camina junto a nosotros. Que tu palabra nos transforme, nos libere, nos renueve, nos llene de la vida divina que tú nos comunicas. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu
promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor y cantar hosana al Rey, y cantar hosana al Rey. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida desde tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor y cantar hosana al Rey, y cantar hosana al Rey. Bueno, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que Jesús reúne a la multitud y empieza a mostrar su plan de gobierno. El sermón de las bienaventuranzas, ahí en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y una sencilla síntesis es que Él nos invita a tener hambre de Dios, a sentir necesidad de su presencia, a ser pobres de espíritu. El pobre de espíritu es el que no se confía en sus propias fuerzas, sino que sabe que sin Dios es imposible avanzar. Y el Señor mismo le dice a esa multitud que lo escucha atentamente, que ha escuchado su plan de gobierno, le dice: cuando ustedes buscan la santidad, es decir, la dicha, es decir, viven las bienaventuranzas, ustedes se convierten en las personas que le dan sabor a la vida, personas que le dan sentido a las relaciones humanas, personas que saben cultivar las relaciones familiares. Es decir, que ustedes son sal. La sal es la que da sabor, la sal es la que conserva, la sal es la que permite que los alimentos puedan permanecer en el tiempo, sin contaminarse. Entonces el Señor nos está diciendo, cuando tú vives las bienaventuranzas, tú eres una persona que le da sabor a la vida, que le da sabor a tu familia, que le da sabor a las personas que están a tu alrededor y, por supuesto, te conviertes en luz que iluminas el camino, que ayudas al otro a encontrarle sentido, una ruta a su existencia. Y el mismo Jesús
nos sigue invitando a que nosotros como discípulos crezcamos en la santidad. Y el Señor nos dice, miren, yo quiero que ustedes comprendan que hay que ser muy delicados con la palabra. La palabra es la que transforma. Jesús lleva a plenitud la palabra porque Jesús es la palabra de Dios que se ha hecho carne. En Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a través de los profetas y toda la ley que le dio a Moisés. Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Y el Señor nos dice, mira, si tú realmente asumes el plan de gobierno que yo te ofrezco, que es el plan de las bienaventuranzas, le das sabor a tu vida y a la vida de todos los que te rodean, te conviertes en luz, entonces comprenderás el valor de cada palabra que mi Padre y yo hemos pronunciado. Todo lo que se ha venido enseñando a través de la revelación. Y luego el Señor nos dice, oye, tú que eres discípulo tienes que cultivar y cuidar el amor. Tienes que ser muy delicado en tus relaciones interpersonales, especialmente con tu esposa, con tu esposo. No puedes andar mirando hacia otro lado porque eso sería profanar el amor, ese amor que se ha consagrado delante del altar, que expresa el querer de Dios desde el principio. Y por supuesto tú creces en la virtud de la fe y de la religión y por lo tanto eres supremamente delicado con no andar pronunciando el nombre de Dios en vano. Es fundamental que tú tengas en cuenta que si decides seguirme, no puedes poner a Dios como una muletilla para tu vida y muchas veces poniéndolo de testigo incluso de tus propias mentiras. Eso es un absurdo. Y por supuesto, cuando tú eres delicado en la virtud de la religión, vas a comprender que la palabra que se hizo carne, lo primero que ha hecho es enseñarte el amor a los enemigos. Oye, es que yo he venido por ti, aunque tú te hayas equivocado. Yo he venido por ti, aunque tú te hayas vuelto enemigo mío, aunque muchas veces me hayas reprochado y hayas tomado caminos totalmente diferentes a los que te he propuesto. Por lo tanto, el amor que yo te tengo es el amor que yo te pido. Te pido que tengas el mismo amor que te tengo para con tus enemigos, para las personas que te han hecho daño. Y quiero que aprendas de mí el valor de la intimidad, del encuentro personal con Dios. La oración tiene que ser una oración desde lo más profundo de tu corazón. Cuando tú des algo a alguien, tiene que ser sin esperar una recompensa. Más aún, hazlo en el silencio, que no se entere nadie de que tú estás ayudando. Y por supuesto que tu ayuno sea un ayuno que agrada a Dios y no que busque el aplauso de las personas. Es decir, que no andas divulgando por ahí que estás ayunando y pones cara de tristeza, cara de fúnebre, cara de melancolía. No, perfúmate la cabeza, levántate y que este ayuno sea un encuentro personal con el Señor que ve en lo secreto. Y el Señor que ve en lo secreto te lo recompensará. Y por supuesto, quiero que comprendas que la ley de oro es hacerle a los demás aquello que a ti te gustaría que te hicieran. Haz con los demás lo mismo. ¿De qué manera quieres que te hablen a ti? Pues háblale a las personas de lo mismo, de lo que a ti te gustaría que te hablaran, cómo te gustaría que te hablaran. Da lo mejor de ti, porque me imagino que tú quieres que la gente dé lo mejor de sí misma para ti. Es decir, lo que tú esperas del otro, hazlo tú primero. La ley de oro.
Pero recuerda que no es fácil. Mira que la puerta del cielo o la entrada al cielo es una puerta estrecha y tú tienes que esforzarte por entrar por esa puerta. La puerta de la perdición es ancha y uno se da cuenta fácilmente que uno cae en un vicio rápidamente. No es sino que uno se descuida un momento y enseguida le da rienda suelta a sus concupiscencias, a sus debilidades. Y la puerta es ancha, pero la puerta de la virtud es bien estrecha y se necesita esforzarse y se necesita disponer el corazón a la gracia. Y por supuesto, lo que hablará bien de su relación con Dios son los frutos que ustedes den. Por los frutos los conoceréis. Y quiero que comprendan que toda esta enseñanza que Jesús da en la montaña es una enseñanza que llegó a lo más profundo de los discípulos, de la gran multitud que escuchó a nuestro Señor. Esa enseñanza es escuchar la palabra, porque la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Esa escucha atenta, amorosa, dispuestos a esa palabra que el Señor nos dirige, enciende nuestros corazones de fe. Y por eso el día de ayer mirábamos cómo Dios mueve el corazón de un leproso, mueve a este leproso que ha escuchado desde lejos la palabra, porque no puede acercarse por condición de su lepra, pero ha escuchado esa fuerza que contiene la palabra predicada de Jesús, y eso lo mueve a buscar al Señor y a decirle: si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y es cuando el Señor nos muestra la gran misericordia. El Señor lo toca y le dice: quiero que quedes sano. Claro que sí, quiero hacerlo. Y esa fuerza de la palabra que encendió el corazón de la multitud es lo que lleva al centurión. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que el centurión es jefe del ejército romano. Y por ser jefe, uno de los jefes del ejército romano, el ejército romano o los romanos son enemigos de los judíos, del pueblo de Dios. Así lo veía el pueblo judío. Y Jesús se deja abordar por un enemigo. Y se deja abordar por un enemigo porque Jesús descubre una novedad en el corazón de este centurión. Démonos cuenta lo que nos dice. Al entrar en Cafarnaúm vino un centurión a él diciéndole. Hay algo muy bello en la súplica del centurión que me recuerda algo que leí en el libro El Hombre de Dios de María Valtorta sobre los signos que se realizaban a través de los apóstoles después de que Jesús los envió a la misión, esos signos bellísimos que realizaban en las misiones. Y dice María Valtorta que el Señor le mostró a ella que lo que hacía que se dieran esos milagros era el amor que los discípulos le tenían a esas personas. La compasión se movía desde adentro, las entrañas se conmovían ante el sufrimiento humano. Y eso lo habían aprendido los discípulos del mismo Jesús. Ellos habían sido testigos muchas veces de la manera como Jesús atendía a los enfermos. Ahora ven cómo Jesús atiende a un enemigo, pero este enemigo está lleno de entrañas de misericordia, está lleno de un amor extraordinario. Este centurión dice que se duele
que está conmovido por la enfermedad de un criado, de un siervo, y le suplica al Señor que haga algo por ese siervo. Le cuenta que está gravemente atormentado por los dolores. A mí me impresiona esto porque manifiesta que este hombre se acerca a Jesús precisamente confiando en esa compasión, en esa misericordia que él mismo ha venido despertando en su corazón por su criado. Y entonces Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. A lo que responde el centurión algo que no se nos puede olvidar. Por favor, grabemos estas palabras del centurión, porque son las palabras que nosotros pronunciamos, son tan bellas las palabras y tan profundas que nosotros las pronunciamos todos los días cuando celebramos la Eucaristía, cuando se eleva el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es decir, que nosotros estamos repitiendo todos los días que celebramos una Eucaristía las mismas palabras que el centurión le dirige a Jesús. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo que es muy bello. Este hombre, al decir esto, está reconociendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la enfermedad, sobre el dolor humano, sobre aquello que oprime a los seres humanos. Y hace una comparación que es muy bella. Dice, mira, mándalo de palabra, porque yo también tengo autoridad. Yo no tengo autoridad sobre lo que tú tienes autoridad. Yo tengo autoridad sobre los militares, tengo autoridad sobre mis siervos, y cuando yo les doy una orden, ellos me obedecen. Tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Tú tienes autoridad sobre lo que oprime al hombre. Mándalo de palabra y la enfermedad tendrá que obedecerte. Mándalo de palabra y la opresión tendrá que acabarse. Qué fe tan profunda. Y por eso el Señor exalta la fe de este centurión. Démonos cuenta de ese proceso tan bonito, ¿eh? Jesús nos enseña. Enseñándonos hace que nuestro corazón arda, se encienda en el fuego de la fe. La fe es el abandono total de la persona en las manos de Dios. Es decir, vengo a ponerme en tu presencia, vengo a confiarte esta situación. Y es lo que manifiesta claramente el centurión. Y Jesús hace una claridad muy bella. Mire, ni siquiera en el pueblo de Dios he visto esta fe. Por eso muchas personas que no hacen parte del pueblo, que han despertado a la fe, que han expresado un proceso de vuelta a Dios, de aceptar la palabra que Dios está dirigiendo a sus corazones, esas personas se sentarán con los padres de la fe, con aquellos que Dios ha puesto como modelos, y gozarán del reino de los cielos. Mientras que muchos que creen estar ya en el reino de los cielos van a ser excluidos. Y es así como ustedes escuchan a Jesús diciendo que el infierno es una realidad muy clara. Y que muchas veces aquellos que dicen estar dentro de la iglesia, que están muy convencidos, cuando no son capaces de dejarse transformar por la palabra, cuando no son capaces de abandonarse totalmente a la divina voluntad, son personas que fácilmente pueden ir a parar al infierno.
Mientras que aquellos que no son parte del pueblo, pero descubrieron esa presencia salvífica de Cristo, amaron su palabra, respondieron a su llamada, terminan disfrutando de la gloria del reino. Queridos hermanos, pensemos un momento, ¿qué tanta confianza tengo yo en el Señor? Pensemos un momento, ¿yo realmente me abandono en sus manos? El Evangelio nos sigue hablando del fuego de la fe que ha irrumpido, que ha llenado los corazones de los oyentes de Jesús. Es así como al llegar a la casa de Pedro encuentra a su suegra enferma y la atiende y con la autoridad de su palabra la libera de la enfermedad. Y al caer la tarde, al llegar la noche, hay una gran multitud que va convencida en esa autoridad que tiene Jesús de la cual habló el centurión, va convencida para recibir del Señor aquello que tanto espera, que tanto anhela. Hoy es un día para despertar a la fe, para despertar a la confianza plena en el Señor, para abandonarnos en sus manos. Yo quiero invitarte, es un momento muy especial para que tú también le hables a Jesús. Le digas claramente, Señor, mira mi realidad, mira mi vergüenza, mira mi tristeza, mira mi soledad. Señor, me conmueve aquello por lo que está pasando mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Me conmueve el dolor que veo que está sufriendo mi enemigo mismo. Oye, qué lindo sería que tú fueras capaz de hablarle a Jesús de aquello que le duele a la persona que te ha hecho daño, de aquello que le duele a esa persona que hace mucho tiempo no te habla, de aquello que tú sabes que le ha hecho mucho daño a tu vida y de pronto a tu familia, pero que esa persona que ha hecho ese daño en este momento necesita de tu oración, necesita de tu compasión. Háblale a Jesús de tu enfermedad. Háblale a Jesús de lo que tú no puedes superar. Señor, yo tengo autoridad en mi casa. Tengo autoridad sobre los bienes que tengo. Pero mira que tengo autoridad sobre la depresión que está sufriendo mi hijo, mi hija, sobre el dolor que está sintiendo mi mamá, mi papá, sobre el dolor que está sintiendo mi esposa, mi esposo. Yo no tengo autoridad sobre esa enfermedad tan terrible que le hace gritar en la noche, que le hace gemir de dolor muchas veces en diferentes momentos del día. Señor, yo te suplico que por la autoridad de tu palabra vengas a liberar, a sanar. Pronúncialo, Señor. Háblalo, porque a ti la enfermedad te obedece y se tiene que marchar, porque a ti el demonio te obedece y se tiene que ir, tiene que desaparecer de la vida de las personas que te aman, Señor, que creemos en ti. Amados hermanos, que el fuego de la fe que se ha encendido en nuestros corazones por la predicación de la palabra, por las enseñanzas de Jesús, nos permitan confiarnos plenamente en sus preciosas manos. Vamos a seguir adelante con nuestra celebración, dándole gracias a Dios por esta palabra y recuérdalo todo el tiempo. Dale vueltas en tu cabeza, dale vueltas en tu corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuando venga el problema, repítelo. Que sea tu oración constante, la oración del centurión. Que tú se lo puedas expresar desde la profundidad de tu corazón. Y qué lindo cuando tú lo haces por otra persona. En cada circunstancia no vas a dejar de repetir. Díselo al Señor. Que la Virgen María nos ayude.